Vamos a encender el respirador. Seleccionamos paciente adulto. Y ahora vemos que ya lo he explicado en otro vídeo tutorial las diferentes pestañas. Ya las he explicado, solamente vamos a ir a las pestañas y a los comandos que necesitamos. Aquí, en cuanto al tipo de ventilación, si es invasiva y no invasiva, vamos a elegir que es invasiva, que va con tubo, y la seleccionamos. En cuanto al tipo de cascada que vamos a utilizar, le decimos si es una humificación activa, una humificación pasiva, con circuito de agua, etc. Elegimos el tipo de circuito. Pues nosotros vamos a elegir, por ejemplo, un circuito básico. En este apartado, en esta pestaña, vamos a chequear el respirador. Una vez que hemos elegido el humificador, el circuito de humificación que vamos a utilizar, vamos a chequearlo. Le vamos a dar a Start, seleccionamos y se está chequeando. Aquí veis cómo los diferentes parámetros, si van saltando la prueba, van apareciendo en verde. Si alguno de los parámetros hubiera algún tipo de error, se pondría en rojo y habría que solventar ese error. Esperamos unos segundos hasta que se ha chequeado completamente todo el respirador antes de colocárselo a un paciente. Una vez que está chequeado, vamos a pasar a confirmar qué tipo de circuito. Aquí lo tenemos, hemos cogido un circuito básico. Vamos a chequear el circuito, porque dependiendo de qué tipo de circuito utilicemos, el respirador debe de hacer un balance de los valores de ese circuito. Cada circuito tiene unas características diferentes y el respirador, en función de esas características, reajusta los valores para que el paciente pueda tener una ventilación óptima. Ahora vamos a iniciar el chequeo y confirmamos con el botón rotador. Ya se está iniciando. Una vez que se ha iniciado el chequeo de todo el circuito y el reajuste de valores, le damos a OK. Y aquí en esta pantalla nos expresa las características que tiene ese tipo de circuito en cuanto al volumen de aire que atrapa, la distancia, etcétera. Todo lo cual va a ser bastante importante para dar la mayor calidad posible al paciente. Después nos vamos a esta pestaña donde nos encontraremos la caducidad de los diferentes componentes. Le damos a Start y confirmamos. Aquí os voy a explicar un poco la distribución de los parámetros en esta pantalla. Al principio esta primera curva, es la curva de presión. Esta segunda curva es la curva de flujo y va en litros por minuto. Y esta tercera curva es la curva de volumen y va en mililitros. Pero no solo se pueden mostrar estos tres parámetros de curva en la pantalla del Drague. Nosotros podemos modificar todos los aspectos que pueden mostrarnos la pantalla o el monitor principal de este respirador. Por ejemplo, si nosotros queremos modificar que aparezcan otro tipo de parámetros en esta pantalla principal, nos vamos a esta pestaña de visualización donde nos muestran las diferentes opciones que nos puede dar el respirador. Los candados que están abiertos nos indican que estas opciones están libres de manejar, pero a veces existen candados cerrados en las que se anulan esas opciones y solamente el técnico, el administrador de este Drague es el que puede ver esa visión, esa modalidad. Por ejemplo, vamos a darle a la modalidad 2 de visión, donde nos muestra las mismas curvas de presión, de flujo y de volumen, pero sin embargo nos muestra el recorrido de la presión pico durante los últimos 30 minutos. En esta pantalla, por ejemplo, podemos ver la distribución del volumen tidal que se le ha programado al paciente dentro del pulmón. Pero no solamente, por ejemplo, en este apartado 4 tenemos las mismas curvas, pero también cambian los parámetros de respuesta del paciente.
¿Ve? Observamos, ahora aquí son otros parámetros, aunque son las mismas curvas, pero otros parámetros de respuesta del paciente. En este apartado de aquí abajo tenemos los parámetros que programamos al respirador dependiendo de la modalidad que hemos elegido. Por ejemplo, esta está en volumen control. Y aquí arriba vemos que es la modalidad de volumen control asistida. Si estuviera en otra modalidad, estos parámetros a programar variarían. Si picamos desde esta flechita que estoy indicando, nos lleva a lo que son los parámetros ventilatorios y podemos elegir las diferentes modalidades. Si cogemos una modalidad de soporte, los parámetros van a ser otros los que nos aparece en ese apartado. Vemos que aquí solamente nos pide 4 parámetros para programar. También lo podemos hacer desde esta pestaña. En esta otra parte de la pantalla tenemos los parámetros de respuesta de la paciente o el paciente ventilado. Es decir, si yo programo 12 respiraciones por minuto, vemos cómo responde aquí el paciente y está haciendo pues las mismas que hemos programado. Puede suceder que a lo mejor haga más o menos respiraciones. O sea que estos son los parámetros de respuesta del paciente. En este apartado también podemos modificar los valores a mostrar. Picamos sobre la ventana donde está la FiO2 y podemos elegir que aparezca un solo parámetro o que aparezcan 2 parámetros. Un simple parámetro o 2 parámetros. Picamos y ponemos 2 parámetros. Y seleccionamos. Y ahora dentro de 2 parámetros podemos elegir, por ejemplo, que aparezca la pi y que aparezca, pues, vamos a poner el volumen tidal expirado. Y ya nos aparece la pi y el volumen tidal expirado. Y así en todos, o un simple parámetro o 2 ventanitas divididas. El que tengamos un parámetro solo nos viene muy bien cuando el paciente está aislado en un box y para no estar entrando de forma constante para registrar los valores del respirador, lo ponemos en grande y así la visualización desde fuera del box es mucho mejor. Luego en este otro apartado vemos diferentes comandos. Aquí solo me voy a meter, puesto que estamos haciendo vídeos tutoriales básicos, en las alarmas. Las alarmas deben de estar bien ajustadas porque cada paciente tiene unas características diferentes y estas alarmas se van a ajustar en función de las características del paciente. Si es un paciente con una alta frecuencia respiratoria, la alarma será mayor en la frecuencia respiratoria. Para salir de esta ventana le damos a la X. Cuando aparece una alarma se va a colocar una barra de color rojo con un sonido estridente que nos va a indicar de que existe una alarma en el respirador por determinadas causas. Lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de silenciar unos 120 segundos la alarma mientras intentamos resolverlo y así a la vez no molestamos al paciente. Vemos que en la barra superior la alarma que está surgiendo es por un volumen medio bajo de litros por minuto. Picamos sobre la barra y vemos que aparece aquí el panel de alarma, donde previamente antes hemos ajustado los valores de la alarma, la causa de la alarma, historias de alarmas anteriores y configurar lo que es el volumen de la alarma. Nos vamos a atender la alarma. La alarma es por una bajada de volumen medio. Lo que hacemos es, vemos que este volumen medio está bajo porque la frecuencia respiratoria está dentro de unos parámetros bajos. Atendemos aumentando la frecuencia respiratoria dentro de unos valores que hagan que ese volumen medio suba y en pocos segundos la alarma se retirará. Lo mismo para cualquier tipo de alarma. Vamos observando que de forma minuciosa va subiendo lo que es el volumen medio.
hasta que llegue dentro de los valores que hemos programado, que como podemos observar en la pestañita, el valor máximo es de 9 litros por minuto y el mínimo de 4,80. Cuando esté dentro de ese rango, la alarma se retirará. La alarma ha desaparecido porque se ha resuelto. Y aquí en la parte superior aparece resetear la alarma. Quiere decir que retiremos esa alarma porque ya se ha solventado el error. Picamos, seleccionamos el botón rotador y desaparece.